Muy bien, comenzamos este bloque tal cual lo habíamos anticipado para dialogar con Laura Rodríguez Machado, que le agradecemos que haya venido. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Bueno, una recorrida por medios, por Río Cuarto, viene a apoyar a Eduardo Juni en su candidatura a intendente. Sí, claramente Cambiemos y el gobierno nacional apoyan la candidatura de Eduardo Juni. Así es que hemos venido a tomar el pulso de esta ciudad tan linda del sur de nuestra provincia, además a comentar las acciones que ha llevado adelante el presidente Macri en estos 120 días de gobierno y por supuesto a reunirnos con la gente, y acompañar a Eduardo. Como senadora, persona cercana al gobierno, inclusive en una posición, lo anticipaba recién que usted me oía, en un puesto clave porque hay mucho por negociar y por ver en la Cámara de Senadores y el presidente le toca, del bloque le toca justamente esa parte. ¿Cuál siente que han sido las demandas de la gente? ¿Qué le dice la gente en la calle? Bueno, la primera situación es que todavía el presidente Macri siente el apoyo de la gente, que nos ha tocado la dura tarea de volver a poner este país de pie, que estamos en ese camino, que obviamente no todas las medidas son fáciles de tomar, porque son medidas que tienen sus implicancias, pero que son necesarias, porque no queremos vivir más de la irrealidad, de los números de la mentira, de situaciones que no nos permitían saber dónde estábamos parados. Entonces ahora en esta nueva situación, que hemos salido de situaciones terribles para la Argentina, como salir del default, salir del cepo cambiario, sacar retenciones que ahogaban a nuestras economías regionales, también medidas sociales importantes que se han tomado, como universalizar la asignación universal por hijo o el monotributo social, entendemos que hemos empezado un camino que estamos todavía pasando por una época de dura transición, lo sabemos y estamos advertidos y estamos tomando las responsabilidades del caso, pero no nos olvidemos que hemos heredado un país con el 800% de inflación, ya de incremento de la canasta básica, con una inflación galopante y además con una situación que no era real. No obstante, nos arremangamos, nos ponemos a trabajar en eso y queremos nuevamente que vuelvan las inversiones. Con el aumento de la tarifa de luz, de gas, el aumento de los combustibles, que la mayoría de las mercancías en la Argentina se trasladan con camiones, Sí. impacta sin duda también en los precios. ¿Cómo es el siguiente paso? Porque evidentemente hasta ahora ha hecho que se generen algunos meses de inflación. Sí, ¿Cuál creen que va a frenar ello? Lo que ha pasado con las tarifas son lo que hemos retirado son los subsidios. No es que aumenta, en el resultado final tal vez es lo mismo. Lo que hemos hecho no es aumentar, hemos retirado subsidios que no nos permitían ver el valor real de la tarifa. Esos subsidios que antes iban a las empresas, ahora se van a destinar a la gente que no puede pagar, de los sectores más vulnerables. Y a las empresas vamos a recomponer para que vuelvan a producir energía o lo que debían haber producido. Porque con esa idea de pagarle subsidio a las empresas y que estas empresas no actualizaran su infraestructura, pasa lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en el interior. Somos dependientes del extranjero, hemos perdido la soberanía energética, compramos a ellos, y las empresas no producen energía barata y en buenas condiciones, como pasa con Edenor, con Edesur y también en la provincia de Córdoba. Entonces este es el camino a la soberanía energética, donde lo que ha pasado fue retirar esos subsidios que eran irracionales porque no generaban la mejora en las condiciones del servicio y le mentían a la gente sobre un costo que no era real. Pero eso había que hacerlo para partir de ahora, partir el camino de la soberanía energética, que es que ese dinero vaya a que se mejore la infraestructura de las empresas para que seamos soberanos energéticamente. Mientras tanto, se siente asediado. Por ejemplo, teníamos reclamos días atrás de comerciantes y más aún en Córdoba, que tienen que pagar 12.000, 15.000, Sí, 20.000 lo que ha pesos pasado en de Córdoba luz. es que al aumento al retiro de la tarifa nacional, de subsidio nacional, se ha subido un costo de PEC también. Entonces ahí estamos hablando con la provincia para que no se genere esta desproporcionalidad en los costos de la energía eléctrica, subiendo al mismo tiempo dos áreas, ¿no? Sí. La nacional y la provincia. No, es que me decía un empresario, y en consonancia, y bueno, entendiendo también que usted es representante cordobesa,
en el Senado de la Nación, que el costo de Córdoba lo hace poco competitivo inclusive con provincias vecinas. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se ataca esa situación? Nosotros estamos hablando con el área de que tiene que ver con la producción energética de Córdoba. De hecho, la Nación ha pagado una deuda que tenía EPEC en su momento de distintos orígenes para ver si con esto generamos un alivio en la tarifa local. En esta recomposición tarifaria nacional y provincial estamos dialogando los ministros de infraestructura con los ministros locales para ver si estos números pueden ser menos asfixiantes para la gente. Senadora, ¿cree que se podrá hacer algún proyecto o alguna revisión puntualmente en comedores comunitarios, copas de leche, asilos de ancianos, donde la tarifa directamente ha tenido casi un incremento del 2000%? Porque evidentemente se retiraron los subsidios. Dice el defensor del pueblo ayer que eran 60. Pero hay subsidios a ONGs, o sea... será una cuestión de a todas estas organizaciones sí, nosotros vamos a dejar en todo caso con nuestros dirigentes locales los números del 0800 donde se pueden comunicar, porque ahí sí hay subsidios para estas organizaciones que prestan un servicio social. Bueno, tengo muchas cosas, me gustaría preguntarle de todo, voy buscando las distintas aristas. Ley antidespidos, que en senadores le tocó a usted que se imponga la oposición, ahora no ha tenido quórum ayer en la Cámara de Diputados. ¿Por qué el gobierno cree que no es adecuado? ¿Por qué defendieron ustedes la postura de no votar? No es mal llamada ley antidespidos porque lo que va a producir son más despidos si esto se aprueba. Este instrumento se puso en práctica en algunos países y sus resultados fueron lamentables, como por ejemplo el caso de Venezuela, que se quiso prevenir despidos prohibiendo que se los despida a la gente, y bueno, me libera de toda consideración lo que pasa ahora en Venezuela, aunque tienen esta ley. Nosotros decimos que la herramienta para generar empleo es la promoción y no la prohibición, porque acá hay 3 afectados. 1, capital y trabajo no pueden ser cara distinta de una misma moneda. Entonces, cuando ponemos estas normas tenemos que pensar que bajo la idea errónea de solucionar uno, generamos un problema para las pymes y para el resto de las empresas, que aumentamos la situación de carga laboral en sus costos. La segunda situación es que también tenemos que pensar en los que no tienen empleo y que probablemente con esta situación no se lo toma porque van a tener miedo de que si algo ocurre no puedan disponer de ese lugar nuevamente. Entonces lo que decimos nosotros es la promoción de empleo parte a través de instrumentos de promoción, que son de sacarle presión fiscal a las empresas que generan empleo y a su vez generar las situaciones necesarias para que inversiones generen fuentes genuinas de trabajo. Y esa es la tarea donde estamos. Lo otro es para el discurso, lo otro es para presionar al presidente que bueno, si la veta no la veta. Creo que lamentablemente hemos utilizado una norma que tiene un título antisonante para ver si con esto logran dorsarle el brazo al presidente para ponerlo en una situación incompatible con su función. Pero creo que generar empleo es lo que debemos ponernos a trabajar. Le consulto porque muchas veces la gente lo que dice que es lo que viene, está en este momento que usted me acaba de decir es un poco complicado, es el momento difícil. Y muchas veces ustedes más cercanos al gobierno o con una visión que es la visión del gobierno en definitiva a largo plazo, entendemos que es así, tienen por ahí indicadores que les muestren el camino. ¿Qué cree que va a ocurrir dentro de 2 o 3 meses o el tiempo que usted crea para que la gente empiece a ver los resultados de estas cuestiones que por ahí han sido duras para tomar la decisión de implementarlas, pero que van a traer buenos resultados? ¿Cuáles son esas situaciones? Mire, la primera situación es que no nos olvidemos que nosotros una situación que venimos arrastrando de 10 años no la podemos solucionar en 4 meses, pero sí va a empezar a verse la luz. ¿En qué sentido? El hecho de que nosotros retiramos muchas medidas asfixiantes en las economías regionales, llámense el retiro de los ROEs, las retenciones, algunas otras situaciones de crédito que están apareciendo, va a hacer que las economías regionales y el campo generen nuevas fuentes de trabajo. El tema que a salida del default permite que también las provincias, municipios y nación tomen créditos
de financiamiento a largo plazo para obras de infraestructura, significa obra pública. Obra pública significa fuentes de trabajo a gran escala. Eso también se va a ver. Y también los índices inflacionarios van a empezar a caer, porque la suba de tarifas no se va a volver a producir. Eso ya generó impacto en ese mes y luego sensiblemente esto va a empezar a decaer. Más que no hemos empezado a imprimir nuevos billetes como se hacía antes, que era lo que también generaba inflación. Así que todas estas medidas juntas van a generar que el próximo semestre, que es lo que anuncia nuestro presidente, empiecen a verse estas mejoras. El presidente le cumplió al campo. ¿El campo le cumplió al presidente? Sí, nosotros, ¿qué decimos? El presidente le cumplió y le va a cumplir a todas las promesas que se hicieron. Y la generación de trabajo que va a partir del campo es una forma de cumplirle al presidente. Digo, si liquidó todo lo que prometió, si... La gente del campo liquida cuando esa liquidación le genera compensación con los costos que tuvo, que es lo razonable para pedirle a cualquier empresario o a cualquier persona. Cuando eso ocurre van a liquidar, o sea, nosotros confiamos de que no hay especulación en ese sentido. Justamente sé que usted ha formado parte de alguna mesa de diálogo que tiene que ver con la lechería. Del campo han puesto la mira también en cerdos y en ganado, que con la quita de las retenciones y la eliminación de los ROE, evidentemente el maíz y el costo de producir carne se ha ido un poco más hacia arriba, también impactando en el precio de góndola. ¿Hay algunas medidas puntuales que vayan a generar un cambio? Porque la lechería decía estar ahogada más allá de los centavos de subsidio que se dieron. Y bueno, ahora el cerdo y el bovino. Bueno, son tres situaciones distintas, ¿no? Pero voy a ser breve y clara en cada una. La lechería tiene una situación internacional. Que tiene que ver con las inundaciones, que no permite sacar a los tambos la producción de los campos, y la segunda con la caída del precio internacional de la leche, producto que tuvo un repunte años atrás y aumentó la producción, con lo que va la producción internacional, con lo que bajó el precio. Claro que estamos trabajando con el sector lechero. Hay que tener siempre mucho cuidado cuando el Estado se mete en este tipo de comercio internacional de la leche, que es donde ha bajado el precio, para no ser considerado una medida contraria a las normas de libre comercio y que el país sea sancionado con la no compra de este producto. Pero estamos trabajando a la par de ello. Los centavos que vos decís ayudan, pero no son la solución. Y el otro es buscar mercados alternativos de compra y también ver cómo trabajamos con los excedentes lácteos que no pueden ser exportados. Eso con la leche. Y con respecto a las otras dos situaciones de carne, estamos abriendo nuevos mercados para la exportación. Ya salieron ventas de exportación a Canadá que antes no se producían, y hemos empezado a negociar nuevamente la cuota Hilton, que es la capacidad de exportación argentina en el exterior. Así que son todos esos granitos de arena que van sumando y van mejorando. Yo sé que la expectativa de la gente de que en 4 meses solucionemos el desastre que nos dejaron durante 14 años es grande. Pero vamos de a poco, porque milagros no se puede hacer, pero sí el buen camino. Y ese buen camino es lo que hemos empezado a recorrer. Rápidamente, sé que estoy medio excedido, pero me decía que, claro, que ha hablado con el ministro de Energía porque había dudas en estos días de si había que retrasar la hora, adelantar la hora. Y justamente un profesional de la meteorología decía que él creía que se iba a ahorrar energía con esto. Bueno, cuando venía en auto para acá, para Río Cuarto, me llegaron estas inquietudes, lo vi en Twitter y qué sé yo, me comuniqué con gente del Ministerio de Infraestructura, con gente que trabaja con el ministro Aranguren, y ellos han considerado esta posición, y la situación es que el gran consumo de energía no se produce por un tema de iluminación, sino se produce por un tema de calefacción, que no tiene que ver necesariamente con los horarios del día. En verano para refrigerar, en invierno para calefaccionar. Entonces se analizó seriamente esta posición de cambiar el horario, y como no es el problema la iluminación del costo y del gasto de energía, esto no se va a hacer, porque además habría que tener horarios distintos dentro del propio país, con lo cual los costos que esto genera internamente serían más graves que la solución que se pretende afrontar. Así que por ahora esta situación no hay posibilidades. No se va. ¿Universidades?
Bueno, el ministro Bullrich estuvo en el Senado dando explicaciones. El ministro Bullrich recibió la situación universitaria en un estado bastante preocupante, con 3 meses de no pago de distintos tipos de servicios, una deuda de 3.000 millones de pesos, que a la fecha la ha logrado casi pagar en un 90%. Están negociándose paritarias, que creemos que eso ha sido motivo de las manifestaciones, y se están dando aumentos presupuestarios para poder pagar los costos mayores de energía que producen los aumentos de la tarifa de luz. Por último, que en realidad me hubiera gustado que sea todo basado en eso, pero las inquietudes de la gente también tratamos de resolverlas. El desafío para Córdoba, como representante de Córdoba, cuáles son las ideas y las propuestas que bueno, como presidenta también del bloque, seguramente le tenemos fe de que va a poder... Bueno, la provincia de Córdoba ha sido una provincia maltratada por el anterior gobierno, maltratada. Ahora el presidente Macri ya su primera reunión de gabinete fue en Córdoba y se ha reunido con cada uno de los ministros, donde se está empezando a trabajar en conjunto, a pesar que el gobernador no es de Cambiemos. Sin embargo, lo vamos a considerar como un par en el sentido que los cordobeses, por más que el gobernador no sea el mismo signo político, son a quienes debemos defender como argentinos. Las obras de infraestructura que se anuncian en Córdoba se están trabajando en conjunto con la Nación. Creo que Córdoba va a ser una de las provincias más beneficiadas con fondos nacionales para infraestructura, tanto para rutas nacionales cuanto para obra de gasoductos y de desagües. También el hecho del agua potable ha generado fondos para Córdoba. Y ahora veía ahí en las noticias que estábamos hablando de un posible paro de AOITA. Estuvo el ministro Dietrich reunido con el ministro su par provincial, tratando de extender los subsidios para el transporte, que antes se concentraban todos en la capital, redistribuirlos hacia el interior. Así que seguramente en esta negociación vamos a tener novedades positivas para Córdoba en relación al transporte medio y larga distancia. Muchísimas gracias. No. Bueno, esperamos que ustedes hayan tenido también pormenorizadamente la posibilidad de tener la visión de, como lo decía recién, una persona muy cercana al presidente, la responsable en la Cámara de Senadores del bloque, y que seguramente si surgen algunas otras ideas podamos tener el contacto abierto. Muchas gracias por esta visita y muchas gracias a Manuel Betors que nos ha permitido. Manuel Betors sí me comí un cortadito nomás esta mañana, pero bueno. Después nada más. Hay que estar candidateándose a bueno, concejal. A lo mejor tiene un Voy a almuerzo volver cuando preparado. sea concejal. Bueno, muchas gracias. Marcamos la pausa y ya volvemos. Thank you.